Afirma mis pasos según tu promesa, y que no me domine maldad alguna. Líbrame de la opresión de los hombres, y guardaré tus decretos. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, y enséñame tus leyes. Ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque no se guarda tu ley. Salmo 119, versículos 133 al 136. Día 20, mes de la Biblia. Tema: uso de la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén es de las Biblias más importantes para el estudio de la Biblia. La Biblia de Jerusalén es una traducción que ha sido realizada directamente de los textos originales, el hebreo, el arameo y el griego. Para el Antiguo Testamento se ha utilizado el texto masorético. Así se le llama al texto hebreo ya fijo, ya cotejado con las versiones y traducciones antiguas, con los manuscritos, para ver cuál es el texto pues más fiable, más original, y se ha hecho el texto base que se llama el texto masorético. Fue fijado más o menos por el siglo VIII, siglo IX después de Cristo por los judíos, y es el texto básico que utilizan los judíos en la actualidad. Para el griego del Nuevo Testamento se ha utilizado un texto que se ha fijado también en la época moderna, después de un largo trabajo crítico sobre los principales testigos manuscritos, es decir, todos aquellos manuscritos que sirven para la traducción, cotejando, comparando con las versiones también antiguas. Se ha fijado un texto y ese es el que se ha utilizado para la traducción del Nuevo Testamento. Cuando se presenta varias formas de alguna lectura de un texto, como a veces no coincide un manuscrito con otro o una versión con otra, a veces una letra, a veces una palabra, a veces a una traducción o a una versión le falta un versículo o está más grande otro. Entonces se van dando las razones por qué se elige una lectura, pero al mismo tiempo se presentan todas las opciones que hay, las variantes que puede haber de ese texto. Hay algunas pequeñas frases que los traductores consideran como una glosa. ¿Qué es una glosa? Algo que los traductores consideran que se agregó posteriormente al texto como para dar alguna explicación, pero que no necesariamente pertenecía antiguamente al texto. Por ejemplo, si ustedes ven en Juan capítulo 4, versículo 8, vean qué dice el texto. Puedo leer desde el 7 para que tengamos bien la idea. Una mujer de Samaria llegó a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y el 8, los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Es decir, hay una pequeña nota explicativa. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Algunos especialistas consideran que esto es una glosa, algo que se interpone en el texto, se introduce en el texto
para dar una explicación de algo. También el verso 9, vean, le responde la samaritana, ¿cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y luego hay una notita. Los judíos no se tratan con los samaritanos. Esas pequeñas notitas explicativas, pues se les considera como una glosa y en la Biblia de Jerusalén aparecerán entre paréntesis. Es decir, ustedes pueden acercarse, cuando vean ahí algún paréntesis, es que los traductores consideran que ahí se trata de una glosa. La traducción de la Biblia de Jerusalén se considera bajo estos criterios de las traducciones modernas una traducción fiel y dinámica que trata de respetar siempre una traducción literal cuando es posible y cuando se tiene en la lengua moderna palabras adecuadas para expresar el mismo contenido de la palabra o del texto original. Pero cuando la lengua moderna no tiene términos adecuados para expresar ese contenido, esa idea, o no hay una traducción literal de esa palabra o de ese significado, se traduce por una frase o por alguna pequeña explicación, dando el sentido auténtico. Esa es una traducción fiel y dinámica. ¿Cómo aparecen en la Biblia de Jerusalén los nombres propios? Pues se ha tratado de conservar nada más el sonido transponiendo, es decir, con una transposición fonética al castellano. No tanto transcribir la forma gráfica o el escrito, sino más bien el sonido. ¿Cómo suena el nombre en el hebreo? Así buscamos las palabras o se buscan las palabras para que den el mismo sonido al español. Solamente se ha conservado ya una forma tradicional castellana a algunos nombres que ya son de uso común. Por ejemplo, el nombre de Salomón, el nombre en hebreo Shalomó, pero como ya es de uso común Salomón, pues entonces no se transcribe la pronunciación hebrea, sino ya el uso común del español. Lo mismo pasa con Nabucodonosor, lo mismo pasa con Josué, no se repite la fonética, el sonido hebreo, sino ya el uso común al español. Lo mismo pasa con el nombre de Juan. Y luego también por un principio de analogía en las formas teofóricas de Dios, o sea, una forma teofórica es aquella frase que hace referencia al nombre de Dios o la sílaba que se utiliza para el nombre de Dios. Por ejemplo, la terminación hebrea es Yahu o Ya para el nombre de Yahvé. Bueno, todos los nombres que utilizaban esa terminación de Yahu o Ya de Yahvé han pasado al español con la pronunciación Ías. Por ejemplo, el nombre de Isaías, hebreo, Yesayahu. Vean, Yesayahu, Yahvé salva. Entonces pasa al español Isaías. Jeremiyahu, el nombre de Jeremías. Entonces, Eliyahu, Elías. Entonces, esos nombres teofóricos que en el hebreo terminaban en Yahu o Ya en referencia a Yahvé, han pasado al español con esa pronunciación Ías.
Elías, Jeremías, Isaías, Abdías, etc. Y luego también los nombres femeninos han pasado con Ia, como Atalía, el nombre femenino, Atalía. Y luego algunos nombres, por ejemplo, la forma Yeho en hebreo ha pasado al español nada más como Jo. Por ejemplo, Jehosafat, nada más Josafat. Jehonatán en hebreo, nada más Jonatán. Con alguna referencia a cómo los traductores de la Biblia de Jerusalén fueron haciendo para la traducción de los nombres. Lo más importante de la Biblia de Jerusalén son las notas para el estudio. Las notas aparecerán en la parte de abajo de la Biblia, del texto, con un asterisco. Ustedes verán en el texto de la Biblia un asterisco y pues ahí ese versículo lo buscan al margen y allá encontrarán ese asterisco para darles la nota correspondiente. Hay notas, introducciones, apéndices, referencias marginales, etcétera, de diferentes clases. Hay notas de crítica textual. ¿Qué es una nota de crítica textual? Cuando, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay una lectura diferente en el texto masorético, que es el texto hebreo, y luego en la Biblia de los 70, que es la Biblia griega. Puede haber alguna diferencia en alguna palabrita, o en la Vetus latina, o en la latina, o en algún otro manuscrito antiguo. Estas pequeñas diferencias, ¿por qué se elige una lectura o por qué otra? Esas son notas de crítica textual para explicarles el por qué se elige una lectura u otra. Pero también aparecen las otras formas de lectura que podrían considerarse también importantes. Notas explicativas. Hay otro tipo de notas que ya son con una explicación teológica o alguna explicación exegética para dar el sentido del texto, para dar el significado de algún tema teológico, alguna cuestión. Entonces, hay notas también explicativas. Y luego hay también notas literarias, es decir, ofrecen alguna aclaración o alguna explicación literaria. Es decir, el uso de esa palabra, el uso de esa expresión, qué significa esa expresión, cómo se usa, para qué se usa. Hay notas literarias. Hay notas también de tipo histórico o cultural. En algún momento es requerido algún comentario de tipo cultural o de tipo histórico, alguna costumbre, alguna situación histórica o de cultura, pues también hay esas notas histórico o culturales. Hay notas temáticas, o sea, van dando la explicación a algún término importante en algún tema. Por ejemplo, el resto de Israel en Isaías 4:3 hay una nota sobre el tema del resto. La expresión el Hijo del Hombre. Pueden ver en Mateo 8:20 la explicación de ese término. ¿Qué significa? ¿Qué sentido teológico tiene esa expresión el Hijo del Hombre? La santidad de Dios. Pueden ver en Isaías 5:16 el tema de la santidad de Dios. El término metanoia, conversión,
en Mateo 3:2. El término luz utilizado en San Juan 8:12. Entonces, solamente por poner algunos ejemplos, pero hay muchas notas temáticas. Y hay notas de traducción. Cuando a veces alguna palabra se traduce de alguna manera o de otra, entonces hay alguna nota para explicar el sentido de la traducción. Entonces, notas de traducción. Hay también no abajo del texto, sino en el margen, o sea, a los lados, también hay otro tipo de notas que ayudan en el estudio de la Biblia de Jerusalén. Por ejemplo, cuando un pasaje de un libro es citado en otro texto bíblico, las palabras citadas van a aparecer en cursiva y al lado, en el margen, el texto bíblico de donde fue tomado. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se cita a Isaías. Ustedes pueden ver en Mateo 3, también en Lucas 3, cómo se está citando a Isaías. Pues el texto citado aparece en cursiva y al margen aparece la cita de Isaías de donde fue tomada. También, cuando dos pasajes bíblicos tienen una relación literaria, es decir, cuando se considera que son textos paralelos, tenemos el mismo texto de las bienaventuranzas en Mateo y en Lucas. Tenemos el mismo texto de la predicación de Juan Bautista en Mateo, en Marcos, en Lucas. Bueno, cuando se consideran o cuando son textos paralelos, pues al margen aparecerán esos textos. Por ejemplo, si estoy leyendo a San Mateo y hay un texto paralelo al que estoy leyendo, en el margen me aparecerá ese texto. Si es dentro del mismo Evangelio de San Mateo, me aparecerá un signo de 2 rayas horizontales, así como el igual. Pero si son los textos paralelos en otro libro que no es el que estoy leyendo, me aparecerán 2 líneas así verticales. Así que son, cuando tengo un igual o igual también, pero vertical, quiere decir que hay textos paralelos. Por ejemplo, si estoy leyendo también un pasaje bíblico en el Antiguo Testamento o en cualquier libro, pero más adelante, otro libro que está colocado más adelante en la Biblia cita el pasaje que estoy leyendo, en el margen aparece una flechita en diagonal. Esa flechita en diagonal quiere decir que más adelante se cita ese pasaje que estoy leyendo y ahí aparece el texto que se está citando. Puede haber también el signo de la S, que quiere decir que hay más citas al respecto o se cita algún versículo y los siguientes. Y luego también una referencia textual, también donde aparece la letra P, pues quiere decir que el texto que está indicándome me remite a otros textos paralelos. El texto me va indicando otros textos paralelos, es decir, me indica que busque esos paralelos, la letra P. Y luego, en los textos paralelos, especialmente de los evangelios sinópticos, las referencias solamente se dan en el primero de ellos. Por ejemplo,
estamos tratando el tema de el reino de Dios. Bueno, pues si esas notas y referencias ya se colocaron en el Evangelio de San Mateo, pues cuando aparece ese mismo texto paralelo en Marcos o en Lucas, ya no tendrá las mismas notas explicativas o referencias, porque ya se dieron en el texto de San Mateo. Entonces, ¿para qué? Pues no busquemos todas las notas en todos los pasajes, sino sepamos leerlas un poco. De todas maneras, cuando ustedes se acerquen a la Biblia de Jerusalén, lean las introducciones y las orientaciones. Ahí aparece en la introducción el significado y el uso de todos esos signos que aparecen ahí en la Biblia de Jerusalén. También contiene explicaciones generales a un libro o a un grupo de libros. Se dan en la introducción de cada grupo. No esperemos siempre en la Biblia de Jerusalén introducción a cada libro, ya se supone leída en la introducción al bloque general. También la Biblia de Jerusalén contiene una sinopsis cronológica con fechas, con secuencias históricas de la correspondencia bíblica o las fechas bíblicas con la correspondencia de la historia universal. Hay mapas también esquemáticos que van situando los lugares más importantes en ese marco geográfico de la historia sagrada. Así que hay muchos elementos que contiene la Biblia de Jerusalén para ayudarnos precisamente en el estudio, pues es una de las más importantes Biblias de estudio. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.